Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Está bendecido? Sí, ¿verdad? Somos bendecidos, hermanos, somos bendecidos, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, tan solo por el hecho de tener la vida, hermanos, hemos recibido una bendición nueva. Este es mi lugar de refugio. Yo no sé para usted, pero para mí es mi lugar de refugio. Amén. Ahí muchas veces traemos las cargas del trabajo, ¿verdad? En este tiempo he acostumbrado a hacer algo que nunca había hecho antes. Bueno, de la manera que lo estoy haciendo al día de hoy. Llevarme mis cargas de mi trabajo a la casa y ahí ando. Pero llego a este lugar y aquí, hermanos, se termina todo. Aquí puedo descansar y puedo disfrutar de la hermosa presencia de nuestro amado Señor. Amén. Y qué bueno que vino a la iglesia, qué bueno que está aquí. Y en este día quiero comenzar, hermanos, algo que había estado orándole al Señor y había estado esperando el momento indicado, ya que tenía tiempo sin hacer estudios, ¿verdad? Y el día de hoy quiero comenzar. Ya el Espíritu Santo el día martes me dijo, este es el tiempo de comenzar con estudios. Entonces quiero comenzar, hermanos, un tiempo de estudios, solamente 4 semanas. 4 semanas, no van a ser 9 meses, 4 semanas, hermanos. Y quiero dedicar las siguientes 4 semanas, los jueves, a este tema, que es un tema muy importante. Y hace un par de semanas tuvimos la bendición de poder estar trabajando, hermanos, en la labor del evangelismo, el alcance, ¿sí? Y el día de hoy quiero comenzar una pequeña escuela de evangelismo, ¿verdad? Ese va a ser mi tema general, escuela de evangelismo. Y voy a tratar de presentarle un tema cada día. El día de hoy, dentro de este tema, le voy a dar el subtema: diseño eterno de salvación. Amén. Así es que tráigase su libreta, ¿verdad? Las siguientes 3 semanas, ¿verdad? El día de hoy, pues ahí vaya y en la semana regrese al estudio a través de Facebook y haga sus anotaciones, ¿verdad? Haga sus apuntes ahí. Bien importante, hermanos, que usted y yo sepamos, ¿verdad? La importancia del evangelismo y también, ¿verdad? Lo que le voy a presentar el día de hoy, en estas 4 semanas, de cómo podemos llegar, ¿verdad? Y hablarles del Señor a esas personas. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, y por tu hermosa presencia en nuestras vidas, mi Dios, porque eres tú quien nos fortalece, quien nos da, Señor, el ánimo, Señor Dios, cuando nuestro corazón se encuentra apocado. Señor, tú nos motivas, nos ayudas, Señor, y nos enseñas, Padre Santo, que tus planes para nosotros continúan, Señor, que tus propósitos, Señor Dios, para nuestra vida, Señor, siguen adelante, y que todo, Señor, sigue en movimiento, siempre y cuando nosotros sigamos creyendo en ti, Señor, y sigamos tomados de tu mano. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque hemos podido adorarte en unos momentos, Señor, y también queremos escudriñar tu palabra. Queremos, Señor, mirar en ella, Señor, esa luz hermosa que nos presenta la vida de Jesús, Señor, ya que, como dice San Juan 5:39, Señor, la Biblia, Señor, es importante escudriñarla porque en ella encontraremos la vida eterna, ya que son las que nos dan testimonio de Jesús. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, en esta tarde, Señor, y toques nuestro corazón, Dios, y nos ayudes a hacer un compromiso contigo, Señor Dios, en cada estudio, Señor, en este tiempo de retener, poner atención, Señor, con nuestro corazón y poder aplicar tu palabra, Señor Dios, en nuestra vida cada día, Señor Dios, para honrarte a ti, Señor, y para cumplir el grande llamado que nos has dado, Señor, y es de hablar de ti, Señor, y que nuestro enfoque, Señor, principal, conociendo la gran comisión, sea tratar de transmitir, Señor, esa palabra de vida que hemos recibido a través de tu Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí. Les decía, nuestro tema general va a ser escuela de evangelismo. Usted va a venir a la escuela a aprender, o lo que ya conoce lo va a venir a refrescar,
¿verdad? Entonces venga con ese pensamiento dispuesto, ¿verdad? Con esa actitud abierta para poder, hermanos, ir a través de la palabra y mirar, ¿verdad? Lo que necesitamos hacer usted y yo, ¿verdad? Somos llamados a hacer desde el principio de nuestro nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos somos nacidos de nuevo aquí? ¿Todos? Ok, muy bien, entonces bueno, no hay mucho de qué preocuparnos aquí. Por ahí miro a uno que otro que no está muy convencido, pero bueno, seguiremos trabajando, ¿verdad, hermanos? Mira, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, el último capítulo de San Marcos, versículo 15. Solamente quiero usar este versículo como base de nuestra escuela de evangelismo, ¿verdad? Palabras que salen directamente de la boca de Jesús, ¿verdad? A sus discípulos. Y ustedes y yo, pues somos hijos de Dios, somos creyentes, somos discípulos de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Ok. Ya se escucharon más convencidos. Ok, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice, ¿a cuántos? A toda criatura. A toda criatura, sí. Entonces, hermanos, esto nos habla de responsabilidad, ¿verdad que sí? Nos está responsabilizando Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora en nuestro tiempo, en nuestra época, nos está responsabilizando, y esto es de que usted y yo somos responsables ¿de qué? De predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? De ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y qué hermoso nuestro Dios, hermanos, que hoy en día no tenemos que tomar un avión, no tenemos que, hermanos, y recorrer grandes distancias para predicar el evangelio en todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Mire, podemos usar los medios de comunicación, hermanos, oiga, las redes sociales, ¿verdad? En lugar de estar posteando pues cosas infructuosas, cosas que no tienen fruto, ¿verdad? Deberíamos de poner atención a la responsabilidad que tenemos. No crea que nos vamos a escapar, ¿verdad? De que el Señor nos llame la atención si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque delante de Dios ustedes y yo somos la iglesia, y la iglesia tiene una responsabilidad. Los discípulos de Jesucristo tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es que criatura que se le atraviese, háblele de Cristo. Amén. Tenemos que hablarle de Jesús, hermanos. Todos los que somos discípulos de Cristo. Si no es discípulo de Cristo, pues entonces no tiene ninguna responsabilidad. Siga viviendo, ¿verdad? Como vive, sin hablar del Señor, sin que la palabra de Dios salga de sus labios. No se preocupe. Pero si es hijo, si es discípulo, una grande responsabilidad tenemos delante de nuestro Dios. Entonces le decía, son responsabilidades, y hay responsabilidades primordiales, más importantes, hermanos. Entre ellas es provocar y proyectar la gloria de Dios en el mundo. Ustedes y yo tenemos esa responsabilidad. Tenemos que provocar la gloria de Dios, ¿sí? Provocarla, hermanos, y proyectarla. Amén. El mundo tiene que ver, el mundo que nos rodea, ¿verdad? Tenemos un mundo que nos rodea, tenemos un mundo en las redes sociales, hermanos, que nos está mirando muchas veces. Entonces ustedes y yo tenemos que provocar primero, en primer lugar, provocar la gloria de Dios para poderla, hermanos, proyectar. ¿Sí? Proyectar esa gloria, y es nuestra responsabilidad, ¿ok? No es, hermanos, si sucede, no es, hermanos, si, ¿verdad?, se nos da el tiempo, se nos dan las ganas. No, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros, otra vez, todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de provocar y proyectar la gloria de Dios al mundo. ¿Sí? Tenemos que cumplir con la gran comisión. Sí, tenemos que cumplir con ella, hermanos. Nos dice el versículo que es predicar. Y en Mateo 28, versículo 19 y 20 nos dice que no solamente es predicar, sino también es enseñar, ¿verdad? Enseñar, que guarden todo eso, que es discipular. ¿Sí? Enseñar es discipular. Ahorita estamos haciendo un discipulado de evangelismo, ¿sí? Estamos enseñando,
Sí, entonces tenemos que predicar, tenemos que enseñar y sobre todas las cosas tenemos que dar testimonio, hermanos, de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Fíjese que la manera más sencilla de poder transmitir el evangelio a otras personas es dando testimonio. Sí, dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros, de lo que Él está haciendo en nosotros, hermanos, desde el privilegio, hermanos, de abrir nuestros ojos cada mañana, hermanos, al ver las bendiciones de Dios que pues siguen proveyendo para nuestra familia, hermanos, para nuestro hogar, ¿verdad? Sigue abriendo las puertas el Señor, ¿verdad? Sabemos que toda buena dádiva, todo buen regalo, hermanos, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todas las cosas buenas que ustedes y yo tenemos vienen de Dios. Amén. Entonces, bien importante, hermanos, el que usted y yo prediquemos, discipulemos y testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y está haciendo en nuestras vidas. Y, hermanos, también tenemos la responsabilidad que Dios nos ha entregado de cultivar la comunión entre los hermanos. ¿Sí? La comunión los unos con los otros, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, para cumplir nuestras responsabilidades hermanos, es bien necesario y pueda ser, hermanos, efectivo y pueda ser pleno, ¿verdad? El cumplimiento de estas responsabilidades. La iglesia debe depender del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que depender del Espíritu Santo. Solo a través, hermanos, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas podremos lograr el propósito. Amén. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, trae convicción, aunque ahora en este tiempo ha sido un poquito quizás más complicado, pero si usted y yo seguimos viviendo la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, tengamos por seguro que en algún momento, ¿verdad? Como dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo, ¿verdad? Dios va a hacer lo que necesita hacer para que usted y yo miremos el cumplimiento de su obra en nosotros como Él lo prometió. Sí, pero necesitamos depender del Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesús enseñó. La dependencia de Dios, la dependencia del Padre, ¿verdad? Nunca obró por su propia cuenta, siempre obró, hermanos, bajo la voluntad del Padre, y sabemos que era su dependencia. Él estaba dependiendo de Él, ¿sí? Tenemos que, hermanos, estar sometidos al poder y a la dirección del Espíritu Santo. Es bien importante esto, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera, bueno, dicen la tercera persona. A mí no me gusta usar ese término porque siento que minimizo, ¿verdad? Aunque quizás no, quizás exagero, quizás es mi manera de pensar. Me gusta decir más bien la deidad, es la tercera deidad de la Trinidad, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo sabemos que fue enviado por el Padre, hermanos, para que nos pueda conducir, como dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Él nos dirige. Si usted y yo escuchamos su voz, llegaremos, hermanos, a esa verdad que Dios, hermanos, puso delante de nosotros para llegar hasta Él. ¿Verdad que sí? A través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces es importante, hermanos, saber que tenemos esa responsabilidad y el Espíritu Santo nos dará esa sabiduría que usted y yo necesitamos. Pero es bien importante que estemos sometidos, hermanos, sometidos a su autoridad, ¿verdad? Es el respaldo de Dios, hermanos, a través del Espíritu va a estar, hermanos, reflejado cuando usted y yo hemos aprendido a someternos a la autoridad del Espíritu Santo, ¿sí? Sometidos a la autoridad del Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra responsabilidad, en este caso, ¿verdad? Específicamente hablando del evangelismo, de, hermanos, predicar el evangelio, de discipular y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, es el diseño eterno de salvación. Amén. El diseño eterno de salvación, hermanos. Entonces es necesario que el mundo, hermanos, conozca el plan divino de Dios, ¿sí? Porque hay un plan maestro, hermanos, maravilloso, que Dios creó, hermanos, desde la fundación del mundo, ¿sí? Que el hombre viviera en una cercanía con Él, en una relación íntima con Él, que el hombre, hermanos, viviera a salvo, ¿sí?
Y sabemos pues que sí, ¿verdad? Allá la situación al principio hubo dificultad. Sin embargo, sabemos también que Jesucristo vino, hermanos, a una vez más a traer esa cercanía con el Padre a través, ¿verdad?, de pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, el plan, hermanos, maestro de Dios es de que el mundo sea salvo, que el mundo conozca, hermanos, a Dios, que la gracia, hermanos, de la salvación eterna que Dios tiene para el hombre, todos la recibamos, todo hombre la reciba, ¿sí? Y, ¿verdad?, sabemos que es a través de la fe, a través de la fe en Cristo Jesús y de su obra expiatoria en la cruz, ¿verdad?, por nosotros. Sí, amén. Entonces Dios lo planeó todo, hermanos, desde el principio. Le decía, es el diseño, ¿verdad?, eterno de la salvación del hombre. Sí, diseño eterno de la salvación del hombre. Entonces siempre, hermanos, Dios tiene el deseo en su corazón de salvar a la humanidad, y siempre va a ser así. Allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, ¿verdad? Si quiere apunta el versículo, 1 Timoteo 2:4, ¿sí? Dice la palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí. Como decíamos hace un momento, ¿por qué? Porque pues ya sabemos que en el Edén, ¿verdad?, como nos enseña Génesis capítulo 3, la humanidad, ¿verdad?, se había contaminado. Sí. La humanidad se contaminó, hermanos, y por, ¿verdad?, por razón del pecado original, del pecado de nuestros padres, ¿verdad?, allá, ¿sí? Pero Dios provee, hermanos, para nuestra salvación a Jesucristo, ¿sí? Dentro de su proyecto, hermanos, o su plan perfecto, su plan maestro. ¿Sí? Y su proyecto, hermanos, es precisamente fundado en su propia naturaleza, en quien Dios es. ¿Sí? Su esencia es, como usted y yo conocemos, y nos lo dice 1 Juan 4:8, versículo bien conocido, que Dios es amor. Amén. Entonces el plan perfecto, el plan maestro, hermanos, el proyecto de Dios de salvación está basado en su esencia, ¿sí?, en que Dios es amor, hermanos. Dios es amor, ¿sí? Y nos dice Efesios capítulo 2 versículo 8, Efesios 2:8, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Aquel que no cometió pecado, como 2 Corintios 5:21 nos dice, ¿verdad?, se hizo por nosotros pecador. Amén. Se hizo por nosotros pecador para que usted y yo, hermanos, pudiéramos recibir la justicia de Dios, la salvación, lo que hemos recibido por gracia, ¿sí? Entonces, hermanos, hay algo maravilloso detrás de este plan maestro, ¿sí? Y algo bien importante que nos enseña la Escritura, número uno, es que el plan de Dios, hermanos, de salvación, ¿sí?, está basado en la gracia infinita de Dios, ¿sí? El plan maestro de salvación, hermanos, está basado en la gracia infinita de Dios. Y esta es una gracia que es manifestada, hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad. Mire, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Búsquelo por ahí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, fíjese esto, no conforme a nuestras obras, sino, imagínese, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice ahí. La gracia que hemos recibido, le decíamos, este plan perfecto de Dios, hermanos, de salvación está basado en su gracia.
en su gracia que no tiene límites. Gracia infinita, hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. ¿Sí? A Dios, hermanos, le plació en su corazonzote, hermanos, que usted y yo recibiéramos la salvación hasta a través del sacrificio de su Hijo. A Dios le plació. ¿Por qué? Por gracia. Sí. Porque Dios es amor. Amén. Porque Dios es la esencia, hermanos, del amor. Sí. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este Jesús, ¿verdad?, entregado por el plan determinado, dice, y el previo conocimiento de Dios. El previo conocimiento de Dios. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, dice la palabra. Por amor a vosotros. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La gracia, hermanos, se derramó sobre el ser humano. ¿Sí? La gracia de Dios se derramó sobre nosotros, hermanos. Este plan perfecto de salvación, le decía, está basado en la gracia infinita de Dios, en la gracia infinita del Padre que usted y yo hemos recibido. Y esto es lo que nos enseña la palabra. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Dios se proveyó, hermanos. Dios proveyó, amén, se proveyó de un Salvador, a Jesucristo el justo, para preservarnos la vida. Fíjense qué hermoso, hermanos, qué grande es esto. Para preservarnos la vida. Y esto, hermanos, es lo que usted y yo podemos hacer. Podemos decir, hermanos, acerca de esa salvación tan hermosa, hermanos, que Dios ofrece al mundo. Sí. Proveyó, hermanos, el sacrificio de Jesús, hermanos, se proveyó a su Hijo, nuestro Salvador, para que usted y yo pudiéramos vivir. Amén. A través de su muerte, usted y yo recibimos vida, y sabemos que vida eterna, hermanos, y de una forma gratuita. Sí, por gracia. De una forma gratuita, fue gratis. Es gratis la salvación. Yo creo que por eso muchas veces, ¿verdad?, algunos por ahí la desprecian. Se dan el lujo de despreciar la salvación. Como no cuesta, como es gratis, ¿verdad? ¿Por qué será que el ser humano, hermanos, tiende a valorar más lo que le cueste que lo que no le cuesta? En este caso, la salvación. Amén. Sí, hermanos, fue su gracia. La gracia de Jesús, la gracia de Dios, hermanos, nos permite el poder recibir, ¿verdad?, esa salvación. Y es una gracia, hermanos, que tiene como prioridad la salvación del hombre. Es la prioridad de la gracia de Dios, salvar a todo el mundo. Sí, ¿verdad? Juan 3:16 es lo que nos dice, ¿verdad? El corazón de la Biblia, el que mencionamos como corazón de la Biblia, que el versículo que usted y yo no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, ¿verdad?, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, a través de su gracia, ¿verdad?, puso como prioridad la salvación del mundo. Jesucristo vino a morir para que usted y yo, el hombre, hermanos, el ser humano, la mujer, fuéramos salvos. ¿Sí? Fuéramos salvos. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, dice el Señor. Para que se llene mi casa. Wow. Una gracia, le decía, hermanos, que tiene como prioridad la salvación del hombre. Una gracia, esta gracia infinita, hermanos, que abarca a todos los hombres. Es otra característica de la gracia de Dios. ¿Sí? Abarca a todos los hombres.
no está limitada a unos pocos, hermanos. Qué hermoso es esto, no está limitado, sino para todo aquel que cree en Jesús, que se arrepienta, hermanos, y que crea en Jesucristo como su Salvador y Señor. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es creer, sabemos, ¿verdad? Tito 2:1-11, Tito 2:1-11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. Entonces abarca todo. ¿Abarca cuántos? Todos. ¿Sí? A todos. Segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, versículo que conocemos también, hermanos, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. El deseo del corazón de Dios es de que todos se arrepientan. Es para todos, para dignos como para indignos. ¿Sí? Hay algunos que se creen dignos, ¿verdad?, de la salvación de Cristo. Bueno, es para ellos la salvación, y para también los que en algunos momentos nos sentimos indignos, ¿verdad? Claro que los dignos conocerán la humildad en la salvación de Jesús, ¿verdad que sí? En la salvación que Dios da, conocerán la humildad, y los indignos conocerán lo importante que somos para Dios. Amén. Aquellos que se sientan indignos de la gracia de Dios y de la salvación de Dios conocerán lo importante que son para Dios. Tan importante, hermanos, tan importante que el Hijo de Dios vino a morir por estos indignos. Amén. Vino a morir por todos. Y esta gracia, hermanos, que hemos recibido, esta gracia, hermanos, que está basada, hermanos, donde está basada el plan perfecto de Dios de la salvación, sí, es una gracia que involucra a la iglesia, nos involucra a nosotros, hermanos. Sí, ¿verdad? Involucra a la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene esa tarea, tiene esa responsabilidad de anunciar el evangelio de salvación, de testificar, como decíamos, de predicar el glorioso plan de salvación para el hombre. Es nuestra responsabilidad, iglesia, ¿verdad? Decíamos, somos discípulos, somos hijos, somos de la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Ya no crea que se va a escapar. Hermano que me escucha, no crea que se va a escapar de no cumplir con esa responsabilidad. Todos tenemos esa responsabilidad. Sí, hermanos, ¿verdad? Como decíamos ahí en Mateo 28:19: y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. ¿Verdad? Leíamos en nuestra base Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento, ese es el mandato para la iglesia. Sí. Romanos 10:15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Cuán hermoso son los pies. Mira sus pies. ¿Los mira? Mira sus pies. ¿Son hermosos o hay que pulirlos todavía? ¿Ah? No se pulen allá con el pedicurista. No, se pulen llevando el evangelio de salvación. Amén. ¿Quiere pies hermosos? Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Segunda de Corintios, hermanos, acompáñenme ahí.
Sí. Capítulo 5. Mira lo que dice. Fíjese aquí. Versículo 18 al 20. ¿Está ahí? Mire, pay attention. Ponga atención. Versículo 18 dice: y todo esto, fíjese aquí, proviene de Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice, y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El evangelismo. Amén. Ustedes y yo hemos recibido, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo. Dice, reconciliando, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Y nos encargó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros, dice, que la palabra de la reconciliación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿A quién le encargó Jesús, hermanos? ¿A quién le encargó el Padre? A nosotros. La palabra de reconciliación. Cristo reconcilió, dice, consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta, incluyéndonos nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué hermoso, hermanos, no ser, ¿verdad?, considerados en nuestros pecados, ¿verdad? Qué hermoso es saber que nuestros pecados han sido perdonados, los malos y los peores. ¿Amén? Pero nos encargó algo. Sí. Nos encargó, hermanos, la palabra de la reconciliación. Y fíjese, continúa diciendo, así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, ¿verdad? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjese esto: si Dios rogase, hermanos, note esta palabra, si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿qué? Con Dios. Somos ¿qué? Embajadores de Dios, hermanos. Si eres embajador, si somos embajadores del nombre, en el nombre de Cristo, hermanos, no se rebaje a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, hermanos. Si somos embajadores del reino, no nos rebajemos a ser presidente de Estados Unidos. Ese es el honor que tiene, hermanos, el trabajo y la responsabilidad que usted y yo hemos recibido, porque usted y yo somos embajadores no de este reino, no de este país, no de México, no de Colombia, no. Amén. Ya puedo usar más ejemplos de más países. No somos embajadores de nuestros países de nacimiento natales, somos embajadores de nuestro nacimiento, hermanos, espiritual. Somos embajadores del reino de Dios, hermanos, del reino de los cielos. Es lo que nos dice este versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, hermanos, como representantes de Jesús. Herederos de la gracia, hermanos, herederos de las promesas, herederos de la salvación, usted y yo. Wow. Un plan, hermanos, basado en la gracia infinita Padre. ¿Sí? Este plan también, hermanos, es un plan completo. Sí, es un plan completo, hermanos, en la provisión hecha por Cristo. Sí, es un plan completo en la provisión hecha por Cristo. Primera de Juan 5:11 dice: Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Sí. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea que Jesús proveyó, hermanos, nos proveyó esa vida eterna a través del sacrificio de Jesús, del unigénito de Dios, hermanos. La recibimos. Recibimos, hermanos, la provisión contra el pecado. ¿Amén? Recibimos esa provisión, ya como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero usted y yo, ya Dios nos proveyó de salvación, ¿verdad? Nos proveyó, hermanos, de lo que usted y yo necesitamos para que no nos frustrara o nos tomara, hermanos, el resultado de nuestro pecado. Se pagó la deuda, ¿verdad? Por el pecado fue saldada por Jesucristo. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Como nos lo enseña también Isaías 53, versículos que usted y yo conocemos, ¿verdad? 5 y 11, ¿verdad? Nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí, Jesucristo pagó por nuestra maldad. Usted dice: si yo éramos malvados sin Cristo, hermano. Pero nuestra maldad fue pagada por Jesús en la cruz del Calvario. Él se proveyó, hermanos, para nuestro, en contra del pecado, para nuestra salvación. Sí. Jesús proveyó, hermanos, para en contra de la muerte. Sí. Para que usted y yo recibiéramos vida, hermanos. Sí, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sí. Hubo provisión contra la muerte en Jesús, hermanos. Ahora tenemos vida y tenemos comunión con el Padre. Sí. Efesios 2, versículo del 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Amén. Se proveyó, hermanos, contra la muerte. Ustedes y yo ya no le debemos nada a la muerte, porque Cristo nos dio vida. Vida, hermanos, tenemos en Él. Sí. También proveyó contra la condenación. Contra la condenación. Ya no, hermanos, somos condenados. ¿Por qué? Porque Él asumió el castigo de nuestra paz, como dice su palabra. Sí. El castigo que usted y yo merecíamos, hermanos, Él lo tomó. Nos libró de esa condenación una vez y para siempre. Amén. ¿Verdad? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Sí. Colosenses 2:14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Sí. Cristo, hermanos, proveyó contra la condenación. Ustedes y yo ya no somos ni seremos condenados. Amén. Qué hermosa salvación hemos recibido. Y lo clave, hermanos, de esta salvación, de este plan perfecto de salvación, es que se lleva a cabo a través del poder transformador del Espíritu Santo. Sí. Se lleva a cabo a través del poder transformador del Espíritu Santo, hermanos.
podríamos decir que este plan de salvación sería incompleto, hermanos, si no estuviera el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús vino, cumplió, hermanos, con el plan, muere en la cruz del Calvario, paga el precio, redime, hermanos, a su pueblo, ¿sí? Pero luego se ve, hermanos, en la necesidad de ascender al cielo. ¿Para qué? Para enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Y que no solamente Dios habitara entre los hombres, sino habitara en los hombres, ¿sí? Entonces fuera incompleto, hermanos, ese plan no se podría desarrollar sin la participación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder para convencer y atraer al mundo. Amén. Él es el que convence y atrae al mundo. Él convencerá de pecado y justicia, dice Juan 16:8. Perdón. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí. El Espíritu Santo, hermanos, es quien redarguye el corazón del hombre y convence el corazón. Amén. Lo redarguye y nos convence. Primera de Corintios 14, 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, dice. Entonces, este plan, hermanos, perfecto de Dios de salvación se lleva a cabo a través del poder transformador del Espíritu Santo. Poder que convence, hermanos, y atrae al mundo. Poder también, hermanos, que Dios lo usa para regenerar, sí, para regenerar al hombre. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos regenerados, hermanos. Cuando el pecado había degenerado al hombre, ¿sí?, la salvación en Cristo regeneró al hombre. Dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El plan perfecto de Dios, hermanos, se lleva a cabo a través del poder transformador del Espíritu Santo. Poder que convence y atrae al mundo, poder que regenera al mundo. Y número 3, es poder para, ¿sabe para qué más? ¿No sabe? La semana que viene, hermanos, continuamos. Amén. Véngase con su libretita, sí, y le doy la tercera. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Nada más 4 semanas, hermanos, ¿ok? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Y porque, Señor, entendemos, Padre, que hay un plan maestro, Señor, para el mundo, Dios, que tu iglesia tiene la responsabilidad de compartir, Señor Dios, y este es el plan de salvación para toda la humanidad, Dios. Permítanos, Señor Dios, ser entendidos en tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, ser sabios, Señor, no en nuestra propia opinión, sino en la opinión, Señor, que adoptamos cada día, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra también nos responsabiliza, Señor, de renovar nuestra mente para entonces poder transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos, Dios, para aprender a renovarnos cada día, Señor Dios, renovando nuestra mente, Señor, y así dejar que tu palabra, Señor, siga transformando, Señor, nuestro corazón, siga transformando, Señor, nuestra vida, y podamos, Señor Dios,
poner oído atento, Señor, al llamado que hace tu palabra, Señor. Al llamado que hace, Señor, de guiarnos, mi Dios, de enseñarnos, Padre Santo, y de cumplir, Padre, con el grande trabajo, Señor, que es la grande responsabilidad, Señor, pero también la grande bendición de compartir tu hermoso evangelio, Señor, a todos aquellos que necesitan conocerte, Dios. Hay mucha necesidad en el mundo, Señor Dios. Hay mucha necesidad en nuestras familias, Dios. Ayúdanos, Señor, a poner oído atento, Señor, a nuestra responsabilidad, Señor, y escuchar tu voz. Escuchar tu voz, Señor Dios, a través, Dios, de tu palabra, Señor Dios, y cumplir con nuestra labor, Señor, como hemos sido llamados. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor me los bendiga. Amén. Nos vemos el domingo. Amén. Dios les bendiga.